La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Les invito al libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 7, en ese interesante pasaje, donde deseo que usted vea con toda claridad la santa verdad respecto a la batalla espiritual. La pregunta que tenemos en pie: ¿de qué lado está usted? ¿Del lado de Dios o del lado de Satanás? Tal vez usted diga: qué pregunta más brusca. Tal vez tenga justa razón. Pero la verdad de las cosas es que usted tiene que saber la verdad. No ignorarla, porque el ignorar la verdad, eso es tragedia para su propia vida. La verdad lo hará libre, pero el engaño lo mantendrá alejado de Dios. Y lo mantendrá también totalmente nulo de lo que es la gracia de Dios y la verdad poderosa de Dios en su favor. Quiero que se quede durante este espacio. Le doy la cordial bienvenida a usted y gracias por dejarme entrar a su respectivo hogar. Mis amados televidentes, en Proverbios capítulo 11, verso 7, encontramos el contraste entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Los súbditos de Dios son aquellos que aman y temen a Dios y sirven con toda integridad. Son personas que realmente se someten en la obediencia a los mandamientos, estatutos, preceptos y ordenanzas de Dios. Y por tal motivo las personas son bendecidas, prosperadas por Dios. Los que están del lado del reino de Satanás, Dios les llama impíos, inicuos, hombres perversos o mujeres perversas. Pero a pesar que están en ese reino, Dios los busca, porque Dios ha creado esa gente. Lastimosamente que la gente se apartó de Dios por causa del mismo pecado de los primeros padres. En la sangre traemos lo que es el problema del pecado. Y el pecado enceguece, ensordece y hace ciego espiritual al individuo. Pero como dije al principio, Dios es un Dios que realmente ama al pecador, pero no ama en ningún instante el pecado. El pecado es aborrecido por Dios. Como le citaba, en el libro de Proverbios 11:7, en ese sagrado texto nos dice que cuando muere el hombre impío, perece su esperanza y la expectación de los malos perecerá. Si el hombre conociese y entendiese a cabalidad lo que esto significa, pronto correría a los brazos del Dios omnipotente y no se apartaría ni a la derecha ni a la izquierda. La razón por qué: sabe que si él muere estando fuera de la verdad, fuera de la voluntad de Dios, es una pérdida total. No estaría más en ese lugar, sino que vendría a Dios y lo haría con grande entusiasmo, con grande honor, por causa de que si se vuelve a Dios será guardado, bendecido y prosperado eternamente. Mis amados televidentes, quiero que entienda: cuando muere el hombre impío, grabe eso, ponga eso en su espíritu. Cuando muere el impío, perece su esperanza
no hay más esperanza de salvación. Tal vez la persona diga, pero ¿cómo? Si mi familia puede pagar misa para que me saquen del purgatorio, las almas no van para el purgatorio. Las almas van para el infierno cuando caminan impíamente, cuando sus corazones son apartados de la senda de la vida, cuando rechazan a Dios, cuando se mofan de Dios, cuando blasfeman contra Dios. El simple hecho de no recibir a Jesucristo en su corazón es el pecado más terrible que pueda existirle en la vida de todo ser humano. Y por lo tanto, si no está Jesús reinando dentro de su corazón, entonces ese impío perece su esperanza cuando muere, y la expectación de los malos perecerá. Pero en cuanto al justo, el justo que está en el reino de Dios, por su justicia, es librado de toda aflicción, es librado de toda condenación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Segundo de Corintios 5:17. En Romanos capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el Espíritu de Cristo Jesús, que es el Espíritu de vida, el Espíritu de vida nos ha librado también de la ley del pecado y de la muerte. Ahora bien, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en el lugar suyo. Cuando la angustia viene para el justo es liberado de esa tremenda situación, es sacado de esa situación adversa, pero puesto ciertamente en el descanso, en la paz, en la tranquilidad, mientras que el impío entra a sufrir la tribulación, entra a pasar los dolores de cabeza, los espantos que tendrá en su propia vida. Su alma será castigada, torturada. Pero el justo, al contrario, es diferente, tiene paz por parte de Dios. Clama el justo, Dios los oye y los libra de sus aflicciones. Según Proverbios capítulo 11, verso 6, dice claro que la justicia de los rectos los libra de todo peligro que hay en la vida. Los peligros vendrán, pero de todos los peligros serán salvados, libertados, porque Dios ama al justo. Mas los pecadores serán atrapados en su propio pecado, en sus propias maldades. El impío será atrapado, quedará encadenado, quedará en cepos de hierro. Esto es en términos espirituales. No podrá zafarse, no podrá ser libertado, a menos que clame a Dios, confesando sus pecados y estando dispuesto a amar y servir a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su mente y con toda su alma. Entonces las cadenas las romperá Dios. Ese impío será liberado, pero para servir a Dios en justicia, en santidad y en rectitud. No para que siga viviendo en el pecado, sino para que viva en plena santidad. Ahora bien, cuán importante es que entendamos la gracia de Dios. La gracia de Dios es tan alta y sublime que cuando el justo ciertamente se pasa una vida derecha, una vida recta ante Dios, esa persona realmente es liberada. El hipócrita con la boca daña a su prójimo porque está al lado del reino de Satanás. Satanás es mal hablado
tiene un vocabulario terrible, de lo más bajo, de lo más vil, y los que sirven a través del pecado a Satanás, entonces se vuelven hipócritas y al mismo tiempo con su boca dañan a su prójimo. Mas los justos son librados con la sabiduría, porque el justo tiene una sabiduría tan especial adquirida por Dios a través de las santas páginas de las santas escrituras. El justo tiene un vocabulario correcto, santo, puro y limpio, que trae vida, consolación, trae cambios a cualquier persona. Entonces, recuerde que el justo es liberado completamente por la sabiduría. El justo tiene la bendición de poseer la verdad. La verdad es Cristo, la verdad es Dios, la verdad es el Espíritu Santo, la verdad es la Biblia. Y todo aquel que posee a Dios en su corazón, que posee una palabra escrita, la lee, la medita y la obedece, ese es bienaventurado, es dichoso, porque la gracia y el poder de Dios están sobre su corazón y dentro de su corazón, y todo su ser es protegido por Dios. Mientras tanto, que vemos que el impío ciertamente causa daño porque su sabiduría no procede de Dios. Y si no procede de Dios, ¿de dónde procede? Procede del que es enemigo de la verdad, enemigo de Dios. Procede de la serpiente antigua, el dragón llamado el diablo. En el bien de los justos, ciertamente los pueblos son prosperados, los pueblos son bendecidos, los pueblos tienen paz por causa de los justos, porque Dios está con el justo, pero el impío hablará palabras que causarán desastre en la comunidad, causarán grandes revueltas por las palabras que no se supieron expresar en medio de la sociedad. Pero una sociedad que abraza a Dios con todo su corazón y guarda los mandamientos del Dios Santo, este pueblo llega a ser un pueblo donde la presencia de Dios está. Y si Dios está ahí, hay paz. Si Dios está ahí, hay libertad. Si Dios está ahí, todos aquellos que habitan en esa ciudad son bendecidos, prosperados por el Dios omnipotente. ¿Por qué? Porque en el bien de los justos, la ciudad tendrá grande satisfacción, grande alegría, grande regocijo. Por la bendición de los rectos, también la ciudad será engrandecida, engalanada, prosperada en todo. En Proverbios 11:17 nos dice que a su alma hacen bien el hombre misericordioso. Los que están del lado del reino de Dios tienen esta cualidad, que son rectos, por su rectitud producen también grande satisfacción en la comunidad donde viven. También su alma le hacen bien cuando se proponen andar y practicar el 100% misericordia. Porque Dios está con los misericordiosos, Él es compasivo con ellos. Sus oraciones son tenidas en alta estima. Mientras que el clamor del impío, si no hay un arrepentimiento genuino, Dios no escucha la oración del impío. Pero si ese impío se dispone en su espíritu el 100% a amar y bendecir a Dios, ese impío será prosperado, será bendecido. Toda maldición será removida de su vida. Todo pecado será removido de su vida. Ahora bien, hablando del justo, el justo, él hace bien correctamente al hombre.
Lo hace porque es misericordioso. Y aparte de eso, podemos decir que el hombre que hace misericordia alcanzará misericordia porque sirve a un Dios de misericordia. Mientras tanto, más el cruel se atormenta a sí mismo. Si esa persona no tiene carisma de misericordia, su espíritu está atormentado, no tiene paz, porque está pensando en el daño que va a hacer, no le importa la necesidad de los otros. Pero cuando el justo realmente practica misericordia, alcanza misericordia, él es prosperado y es bendecido por parte de Dios. Mientras tanto, como dije al principio, las personas que son crueles en su corazón se atormentan a sí mismos. La paz y el gozo está lejos de ellos por causa de que no son misericordiosos. El impío hace obras falsas, no las hace correctas. Y porque no hace obras correctas, entonces su corazón no es feliz, no duerme en paz, no puede trabajar tranquilo, porque su misma conciencia lo atormenta. El espíritu de venganza lo atormenta. El espíritu de su dureza de corazón lo hace totalmente padecer tantas necesidades, tanto espirituales como físicas. Entonces, como la justicia conduce a la vida, estos son los que están dentro del reino de Dios, son justos, practican justicia. Y la justicia conduce a la vida. Todo hombre y mujer que practica justicia correctamente, esa persona ciertamente tiene vida en sí. Dios lo ha llenado de vida, lo ha revestido de vida y esa persona tiene completamente vida, gracias a Dios, porque Dios es fuente de vida. Pero cuando el hombre abandona a Dios, esa persona realmente tiene un problema serio, no tiene vida en sí mismo. Aunque trabaje, coma, descanse y haga todo lo que tiene que hacer en la vida, pero para con Dios está muerto en delitos y pecados. Entonces, vemos que el justo le conduce a la vida por su justicia. Así, el que sigue el mal lo hace para su muerte. Toda persona que sigue lo malo lo hace para su propia muerte. En otras palabras, prepara el camino a su propia destrucción. Prepara su propia alma para ser torturada por los siglos de los siglos. En Proverbios 11:20 hallamos una palabra que usted debe de prestarle atención. Abominación son a Jehová los perversos de corazón. Si usted anda con un corazón perverso todo el tiempo, maquinando toda clase de pensamientos para hacer daño, para derribar, para destruir, entonces usted está en grave problema contra su propia vida. Sepa que Dios lo ama, para eso Cristo vino al mundo, para dar su vida en rescate suyo y mío. Pero si usted desiste de aceptar el rescate de Dios en su favor, entonces no hay más alternativa. No hay más solución al problema del pecado suyo. Pero si usted se humilla reconociendo al único Dios y Salvador Jesucristo, usted será perdonado de sus pecados, liberado de toda condenación. Mientras que el justo ciertamente su justicia lo conduce a la vida. Y recuerde que abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de caminos le son agradables a Dios todo el tiempo. Por eso usted va a ver los justos tranquilos, en paz, gozosos, alegres. Y usted puede decir, pero ¿de dónde sacan tanta alegría estos? ¿De dónde la adquieren?
no fuman, no toman, no se drogan, no van a las parrandas que nosotros tenemos. Entonces, pero el justo posee el 100% el gozo que produce Dios en el corazón de ellos, porque Dios es amor, Él es paz, es alegría y es libertad. Y por lo tanto, los justos gozamos de la presencia de Dios. Tarde o temprano, los que están dentro del reino de Satanás, tarde o temprano, el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será liberada, dice Proverbios 11:21. Entonces, qué importante estar del lado de Dios, porque la descendencia de los justos será liberada del castigo eterno. No hay castigo para el justo, pero para el impío. Tarde o temprano será castigado y su castigo será eterno y para siempre. Según Proverbios 11:28, el que confía en sus riquezas también caerá. Hay muchos millonarios que están pensando que sus riquezas los salvarán. En tiempo de guerras, pobrecitos, estos multimillonarios son secuestrados y les sacan la plata y los dejan completamente barridos. Qué triste confiar en las riquezas. ¿Cuántos multimillonarios están en la cárcel? No tienen paz, no están en sosiegos. Los pasan de una cárcel a la otra, porque todo dinero mal adquirido, es decir, toda ganancia injusta, esa persona que lo adquiere con toda injusticia sus ganancias, le ha dado crecimiento a sus riquezas, pero con injusticia. Dios dice que no quedará sin paga ese individuo. Será castigado. Será totalmente disciplinado fuertemente. Si no se arrepiente de corazón, también irá al tormento eterno. Pero si ese individuo se hizo rico haciendo cosas incorrectas, pero si se arrepiente, si se humilla delante de Dios, Dios tendrá misericordia, lo perdonará, lo limpiará, lo restaurará. Y Dios lo bendecirá después con bendiciones altas, sublimes y gloriosas. Amados televidentes, recuerde que existen dos reinos, el reino santo y el reino de perdición. El reino que es de vida, de esperanza, de consuelo, que es el reino de Dios, y el reino de iniquidad, el reino de la violencia, el reino de la maldad será cortado eternamente y para siempre, juntamente con aquellos que practican toda injusticia. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como las ramas. En tiempo de invierno, así se verán los justos, como los árboles en tiempo de invierno, reverdecidos, con su follaje, con su gloria. Dios hace prosperar al justo, pero el impío, todo al contrario. El impío será castigado tremendamente. Ahora, el justo es árbol de vida. Ese justo procura ganar las almas para Dios. Es decir, evangeliza, testifica, da testimonio de la verdad. Y por su testimonio de la verdad hay cosecha de almas. Estas cosechas de almas son entregadas para que sirvan al Dios santo, al Dios verdadero. Mientras que el impío no es árbol de vida, es árbol de muerte, de destrucción. Es árbol que hace destruir a otros. Mientras que el fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas llega a ser sabio. Ciertamente, el justo será recompensado en la tierra.
cuanto más el impío y el pecador. Ellos no serán recompensados en cuanto que les irá bien. Su recompensa será azote, cárcel. Algunos estarán en silla de ruedas. Otros estarán en las camas que no se moverán por todo el resto de sus días. Otros irán a la tumba, al mismo infierno, donde no habrá más esperanza ni consuelo para ellos. Mientras tanto que el justo será recompensado en la tierra y será recompensado más allá de la muerte también. Ahora bien, vemos a la luz de Proverbios 12, verso 1 en adelante. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Esa es la persona que realmente está en el camino y en el reino santo del Dios vivo, del Dios verdadero. Cuán importante, queridos televidentes, es que usted llene su corazón y su mente de la sabiduría santa, perfecta de Dios, y usted será prosperado, será bendecido por parte de Dios. Recuerde que el justo será recompensado en la tierra, pero el que en verdad ama la instrucción será recompensado con una sabiduría de inteligencia. Esta sabiduría ciertamente lo hará valerse, tendrá valor de excelencia. Hay personas que realmente son sabios, aún en la naturaleza de sus propias vidas son sabios, y por su sabiduría se alejan de la maldad, se alejan de los vagos, de los pendencieros, de los ladrones, de los asesinos, de los hipócritas, de los mentirosos. Se apartan porque tienen sabiduría de Dios. Ojalá usted tenga la sabiduría de Dios para apartarse de todo mal. Ahora bien, mas el que aborrece la reprensión también es ignorante. Muchas veces Dios tiene que usar el látigo para traerlos a la verdad, a la vida, a la esperanza. Mas muchos dicen, no quiero que Dios me esté castigando. Si el látigo viene de parte de Dios, es para enderezarte, es para conducirte por la senda de la vida. Pero si rechazas la disciplina de Dios, rechazas la corrección, Dios nunca jamás te aceptará como hijo. Serás bastardo, pero nunca hijo. Los bastardos no permanecen dentro del reino, dentro de la casa. Son sacados de la casa, son sacados del reino. Pero los justos permaneceremos dentro del reino de Dios. Es lo que nos enseña las Santas Escrituras. El bueno alcanzará favor de Jehová toda la vida, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Proverbios 12:2. Dios dice claramente que el que tiene pensamientos perversos para ejecutarlos, esa persona será condenada. Más condenará al hombre de malos pensamientos. Por eso debemos rogar a Dios que nuestra mente sea la mente de Cristo. Nuestra mente sea una mente santa, pura y limpia delante del Creador nuestro. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.